Pues no ha llegado la primavera todavía, pero ya hace calorcete, ¿eh? Hoy ha habido momentos a mediodía, a eso de las 3, 4 de la tarde, donde algún termómetro de los coches marcaba 24 grados. Igual hasta en algún punto de Almería, de esos termómetros que hay y relojes informativos en alguna rotonda, igual estaba por encima. Pero bueno, la calima, poquito de aire, eso, bueno, poquito por decir algo, pero ha soplado bastante durante la jornada de hoy el viento para acompañarnos. En este martes 3 de marzo os damos la bienvenida a nuestro Conexión Almería. Arrancamos semana, la primera de este tercer mes que nos va a llevar, es el 21 de marzo, ¿no? Cuando llega la primavera, me parece. Y el reloj que cambiará pues poco después. Así que ya nos queda poquito de esa nocturnidad. Bueno, cada vez es menos, que ya para las 7 todavía hay un poquito de luz. Bueno, arrancamos Conexión Almería. Durante esta próxima hora vamos a echar un vistazo a los asuntos más destacados, ¿no?, de la actualidad de la provincia de Almería. Y vamos a arrancar, nos vamos a detener inicialmente en la capital, porque sabéis que hace un mes aproximadamente, igual un poquito menos de un mes, la ciudad de Almería anunciaba esa iniciativa dentro del área de movilidad, deportes y salud emocional y física que dirige nuestro queridísimo Andreu Jesús Casimiro Tato, el concejal de deportes. Se ponía en marcha esa iniciativa para disponer de un grandísimo número de bicicletas, que no recuerdo si eran 300, 400 o 500, no sé, un buen número de ellas, para poder, bueno, pues moverse en la ciudad, y la cogías en un punto, la dejabas en otro lugar y el coste, bueno, pues no era excesivamente elevado. Bueno, pues el caso es que menos de un mes después ya se han producido los primeros robos de bicicletas o pérdidas de bicicletas, y ha llevado a las primeras denuncias y también ya a los primeros casos de condena. Así que vamos a quedarnos con este primer capítulo. Imagino que la mayoría de vosotros habrá visto ya estas bicicletas verdes por la ciudad de Almería. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana. Hablaba con los compañeros aquí en Interalmería Televisión, el concejal Andreu Casimiro Tato, y explicaba pues estos tristes y desgraciados detalles de los amigos de lo ajeno. Que en estas 2 semanas tenemos más de 8.000 viajes, más de 4.300 usuarios diferentes, más de 45.000 kilómetros recorridos y más de 5.000 kilogramos de anhídrido carbónico ahorrados. Con lo cual esto significa que pues, la verdad es que el uso está siendo muy eficiente, fundamentalmente muchos trayectos a la universidad, al centro de la ciudad, y realmente satisfechos. También decir que están geolocalizadas las bicicletas. Solamente hemos tenido actualmente 2 casos de denuncia, una que apareció en Pechina, que estaba geolocalizada y nos avisó la Policía Nacional, y la otra que estaba localizada en el Puche, se localizó al autor del hurto. Directamente ha estado 2 noches en calabozo, se hizo juicio rápido, la sentencia ha sido de 4 meses de cárcel y 700 y pico euros de multas más trabajos comunitarios, con lo cual, bueno, pues verdad que están seguras las bicicletas, y bueno, hay algún caso aislado de algún joven haciendo un uso inadecuado, pero poco a poco, con educación, con concienciación, realmente creo que va a ser muy satisfactorio para la ciudad de Almería. Bueno, pues ya lo explicaba el concejal, esas 2 incidencias no son muchas en estas 2, 3 primeras semanas de uso, pero bueno, no deja de llamar la atención que ya ha habido alguna alteración del uso convencional. Bueno, en esta mesa hoy nos acompañan Iván Gómez. Compañero, hola Iván, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Amalia Salvador. Hola Amalia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, bicicletas verdes hemos visto ya todos, ¿no? Habéis visto también vosotros, sí, por toda la ciudad, sí, ¿no? Claro, ahora nos falta usarla. Sí, a mí me pasa igual. Tengo la aplicación descargada, ¿sí? Pero a ver si nos animamos un día y la probamos. Yo no, todavía no. Y creo que la acogida, es verdad que había alguna incidencia, la acogida está siendo muy favorable, ¿no? Bueno. Todo el mundo, cuando se planteó el servicio, teníamos ciertas dudas, ¿no? Tenemos el mantra este de que en Almería este tipo de cosas pueden funcionar, estas no. Y a veces ese estigma pues no se corresponde con la realidad que luego tenemos. Es verdad que han sido casos aislados. El caso de Pechina, por ejemplo, creo que el servicio comenzó a mediados de febrero, y si empezó un viernes, el domingo ya tenían la bicicleta en Pechina. Es decir, ese tipo de personas, de individuos, siempre van a ser los que entorpezcan o los que ensucien, ¿no?, esa imagen, ¿no?, de ciudadanía o de convivencia que en este caso generan el resto de los vecinos de Almería.
Y con esa excepción y otra puntual, como la de este señor que le han puesto hasta pena de cárcel, entiendo que no sería ese solo delito, tendría alguna reincidencia de otro aspecto, pues viene a demostrar que evidentemente todo tipo de iniciativa como esta, en pro de la movilidad sostenible, pues tiene una serie de personas que la obstaculizan, ¿no? que impiden, ¿no? su desarrollo correcto. Pero en términos generales creo que está teniendo una buena acogida. Yo cada vez veo más gente, a más personas que con la bicicleta. De hecho, todavía no están todas las que se van a instalar, que creo que van a alcanzar la cifra de 600. No sé si ahora estaremos en un tercio o estaremos en la mitad, no sé pues todavía. El día que se puso en marcha, que fue un viernes, sí. Se habilitaron 175. 175, sí. Y la siguiente semana sí. ya se sumaron un paquetito más y fueron 250. Claro. Y para el verano llegarán las 600. Pues, efectivamente. Pues cuando tengamos las 600... Pero para el verano, no para este mes, para marzo. Para este mes. Pues cuando tengamos las 600 yo creo que sí vamos a tener conciencia, ¿no? de la dimensión que va a tener, ¿no? Porque 600 bicicletas en una ciudad como Almería, pues se va a notar mucho. Y yo creo que este tipo de uso que se le haga, el uso que le hagamos habitualmente, pues para ir al trabajo, para ir a centro de estudios, para ir a cualquier sitio, incluso de ocio, pues va a venir muy bien para que se vaya tomando conciencia un poco de la necesidad de cuidarlas, de protegerlas y no dañarlas, ¿no? Que eso va a ser lo que permita que sigan funcionando. Claro, exactamente. Yo ni siquiera me he descargado la aplicación. Es cierto que donde vivo no tengo más remedio que coger transporte escolar, transporte público o bien coger el coche. Pero sí es cierto que a mí me parece un avance muy grande para una ciudad del siglo XXI. Creo que en ese sentido el concejal de deporte lo está haciendo genial. A mí me encantan sus iniciativas y era muy, muy necesario. Los amigos de lo ajeno siempre van a existir, siempre. Esto estaba claro. Yo en cuanto las vi dije, lo primero que dije, a ver cuándo se llevan la primera, no tardaron mucho. Pero está muy bien la metodología que emplean, esa geolocalización de las bicicletas que enseguida las tiene localizadas e incluso sería necesario que la ciudadanía ayudara a que no la enajenaran. Yo recuerdo cuando estuve en Londres que es de las cosas que más me llamó la atención, esas bicicletas del Banco de Santander que recorren toda la ciudad de Londres y me encantó. Bueno, ciudades como Ámsterdam donde la bicicleta es el medio de transporte principal, pero después en pueblos como en Castilla-La Mancha, de donde es mi marido, en pueblos muy, muy, muy pequeñitos se utiliza única y exclusivamente bicicleta. Y era algo que en Almería necesitábamos y que creo que es una iniciativa buenísima. Claro. Sí, al final en Centro Europa, países nórdicos, es una costumbre que empezaría como pasar en el sureste español, empezaría poco a poco, iría adquiriendo uno la conciencia, ¿no? de la importancia que tiene y de la utilidad que tiene sobre todo. Y la comodidad. Claro, y yo creo que la nueva movilidad ha llegado, no solamente a Almería, está llegando a todas las ciudades. Obviamente a las grandes capitales va a llegar antes y se va a instalar antes y ha llegado para quedarse, y no solamente las bicicletas eléctricas o las bicicletas normales, sino también, por ejemplo, los patinetes, estos vehículos de movilidad personal que también cada vez los vemos con mayor frecuencia, están generando también ciertos inconvenientes, están generando cierta inseguridad, pero tenemos que afrontarlo de que esto está aquí y al final todo lo que requiere es una buena regularización, una buena normativa, ¿no? Que todo vaya bien regularizado y según sus cauces, ¿no? Ahora hemos visto algunas dudas todavía en la implantación, por ejemplo, de los patinetes de la DGT, con el tema del seguro y demás, que va a ser obligatorio, casco de protección. Todavía vemos menores de edad que no deben, vemos incluso 2 personas en un patinete que no se debe tampoco. Yo entiendo que conforme avancen la normativa, conforme se vaya penalizando las conductas inapropiadas, también fomentaremos esa movilidad sostenible en patinete, por ejemplo, que la necesitamos, en ciudades como Almería, evidentemente. Yo de todas maneras soy más de bicicleta que de patinete. Creo que la bicicleta es buena para nuestra salud. Salud de las personas y es un medio de transporte muchísimo más sostenible que ningún patinete. Al final los patinetes usan batería y ya sabemos lo que hay detrás. ¿Que es inevitable que existan? Pues claro, por supuesto, con una regulación y una normativa que esté adaptada a los mismos y que se respeten tanto a los peatones, a los conductores de vehículos de 4 ruedas y a los mismos usuarios de los patinetes.
pero yo voto sin lugar a dudas por la bicicleta. Bueno, la bicicleta eléctrica que al final también tiene su componente de ayuda al pedaleo, ¿no? Claro. Al final, no solo, claro, al principio una bicicleta, vale, pues hay que tener un poquito de fondo para coger la bici, porque Claro, si que no, nos no cuesta vas a ninguna mucho. parte, claro. Hay que Sí. tener también un poquito de fondo, ¿no? Pero bueno, la eléctrica te ayuda un poquito. Hay una cosa que sí me ha llamado la atención, lo digo porque veíamos al concejal antes en el vídeo, con su casco. Claro. Entiendo que es el casco suyo propio personal, pero claro, las bicicletas no tienen el casco. Porque es que además, desgraciadamente, si unes el pack bicicleta-casco, Sí, ya sabemos lo que va a pasar, ya ¿no? es más complicado. Claro, ya sabemos lo que va a La pasar. conservación, sí. Entonces, no hay cascos cuando tú alquilas o coges el uso de esa bicicleta. Por tanto, lo usas sin esa protección inicial que se recomienda cada vez que se coge una bici, pero que en este caso pues no es demasiado fácil, ¿no? Otra cosa es que tú tengas la rutina y que digas, oye, yo sé que voy a coger el coche, voy al trabajo, luego voy a regresar y ya llevo mi casco, como ha hecho, como digo, Tato, pero lo normal que tú estés en un momento dado y digas, tú, oye, pues voy a coger un taxi, ¿por qué no cogemos la bici? Pues también un poco la experiencia de probarlo y tal, pues hasta lo que yo he visto me parece que salvo Tato, no he visto a nadie con casco con la bici. Al final el que tiene el casco es porque tiene bicicleta. Sí. Normalmente uno no tiene en casa o que es muy amante del ciclismo y tiene varios cascos, varias bicicletas, pero no estaría cogiendo esta, ¿no? Al final esta genera un servicio para esa parte de la ciudadanía que no ha dado el salto. Y además puede suponer un incentivo, ¿no? Porque no se atreve uno a cogerla, aún teniendo carriles bicis, que tenemos cada vez más senderos. Pero bueno, creo que es una opción de que te cree la conciencia, ¿no? De esa necesidad de, oye, pues es algo que es asequible, algo que es cómodo, algo que es muy útil, que es muy práctico y creo que puede ayudar. La cultura del casco, evidentemente, será el siguiente paso. Una vez que empiecen a tomar conciencia de que es un servicio que les interesa, pues seguramente que acabarán protegiéndose, ¿no? El que quiera seguir utilizándolas, claro. Exacto. Los que tenemos un poquito de cabeza importante, tenemos la ventaja de que solo nos vale el casco a nosotros. Quiero decir, no hay posibilidad de que nadie te lo quite porque lo puede utilizar, pues yo qué sé, como bañera o algo, pero un poco más que como protector. De todas maneras, el uso del casco yo creo que debe de ser obligatorio para todo tipo de vehículo. Tenga la cilindrada que tenga, sea a motor o sea a pedales o como sea. Incluso deberíamos de educar a nuestros hijos en el uso del casco y de cualquier protección. Yo, con el tema del casco es que yo no sabía, tampoco había investigado y como no sea que te llegue por casualidad, pues hay cosas que se te escapan. No sabía que había lugares, en Almería yo no lo he visto, pero sí en Valencia, en Madrid, en otros sitios, se alquilan motos con este mismo sistema, ¿no? O sea, tú vas a un sitio. De hecho, hoy me he enterado que hasta se alquilan coches en Madrid. Que hay una compañía que también es igual. Tú vas a un sitio, un punto, coges el coche, lo dejas en el otro y te gastas, creo que me estaban diciendo esta mañana que como 28 céntimos el minuto o algo así. Un cochecito, ¿no? Claro, tampoco vas a llevar un 4x4, pero bueno, a lo que voy con el tema de las motos. Y el tema del casco, ¿no? En las motos sí que es más sencillo porque debajo del asiento viene guardado el casco. Claro. Tú alquilas un casco y en el asiento tú lo levantas y tienes un casco, ¿no? Igual tienen dos por si son dos personas. Pero eso es más sencillo en la bici, ¿no? Con la bicicleta se podrían también hacer algunas taquillas o algo en las que estuviera incorporado el mismo habitáculo. Bueno. Viene a tener la misma protección que el casco, porque una vez que lo saca, que lo reintegre o no, ya va en la conciencia de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser. Yo he visto también en algunas ciudades europeas el patinete. El patinete eléctrico se ha extendido mucho, ¿no? De hecho, el único que yo he cogido ha sido fuera de España, ¿no? Probando. En Alcalá de Henares es increíble. En Alcalá de Henares lo ves por todas partes. Porque al final también todo esto, y es otra faceta que tendrá que ponerse en valor, el aspecto turístico. Al turista que viene a Almería, que quiere recorrer algunas calles del centro, quiere ir de la Alcazaba al Zapillo, le está ofreciendo también un servicio. Porque obviamente son aplicaciones universales que puedes descargar en cualquier país, cualquier ciudad. Entonces también aporta al turismo un valor añadido, por lo que te decía yo de los patinetes, los puede probar uno y demás. Y creo que este servicio, a pesar de las dudas iniciales, creo que va a ir a más y que el cupo de bicicletas se incrementará y espero además, porque para Almería será importante, que se extienda a otros servicios, como decimos, vehículos de movilidad personal o, ¿por qué no?, los coches pequeñitos y tal. Yo creo que sería favorable para la ciudad. Yo tengo que reconocer una cosa, que al principio no es que ni fuese escéptico ni dejara de serlo, simplemente me parecía interesante la iniciativa de las bicicletas.
Y bueno, pues un valor añadido, ¿no?, de la ciudad, una evolución. por supuesto. Pero después de pasar 3 semanas y verlas, ya he dado el paso a que empieza a picarme el gusanillo de la bicicleta. ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? Quiero probarla. Sí. Y bueno, pues a ver, tampoco es que sea aquello la montaña rusa, que es una bicicleta, o sea, quiero decir que está pedalada de punto A a punto B y ya está, no tiene más misterio la cosa, ¿no? No hay un parque de atracciones alrededor de la experiencia, pero yo creo que la propia experiencia no. Habrá que pedir al ayuntamiento una parada cerca de televisión y hacemos el tránsito de la ciudad a los estudios de Interalmería, lo hacemos en bici. ¿Pudiera ser? Tiene que haber alguna cerca, ¿no? Sí. Claro. En Retamar yo he visto algunas. Sí, he visto ¿no? algunas y he visto bicicletas paradas ya allí. En la acera hay como un acotado para que no sé si para que la coja o para que la deje. Pero No hay excusa. no hay excusa. ¿En serio? ¿Me vais a hacer mirar las paradas? A la tele en bicicleta. ¿Me vais a hacer mirar las paradas ahora? Bueno, ahora he hecho un vistazo. Sí. Bueno, pues dicho queda, estamos hablando de las bicicletas, recuperando esa iniciativa que se presentaba hace 3 semanas. Y bueno, el hecho que esto también es un poco de concienciación y si sirve para que alguien diga, bueno, pues yo me llevo la bici y tal, pues ya ha habido una condena. Sí. Ha pasado 2 noches en el calabozo y una condena de 4 meses de cárcel y 700, creo que ha dicho el concejal. Sí, 700 y trabajos euros. Comunitarios. Y trabajos comunitarios. Al final, y habrá más de una, evidentemente. Eso no hay que descartarlo, eso va a existir. Sí. Bueno, este mes de marzo habrá ya 600, es la previsión, igual hay 596, pero quiero decir, es un poco la previsión que haya 600 bicicletas este mes en Almería ya con esta iniciativa. La aplicación, la recuerdo por si hay 2 empresas, una es Bolt, la otra es Hopi, así que si no tenéis la aplicación, pues acceder, curiosead por ahí en las apps o en fin, dependiendo de vuestro modelo de teléfono, o la del robot o la de la fruta, la que queráis. O la que tengáis. Bueno, vamos a seguir con otro asunto. Hoy se han conocido los datos del paro, que esto es algo también recurrente. Los primeros días, 2-3 días del mes, pues se actualizan las referencias estadísticas de cómo está el paro, si sube, si baja, si hay más gente cotizando, que eso es lo que debería ocurrir, que haya más gente cotizando, o que haya menos gente en ese capítulo. Bueno, en este mes hablamos del mes de febrero, evidentemente los datos se han conocido hoy, se refiere al mes pasado, ha habido 38 parados más. Bueno, es una cifra, la verdad es que muy pequeña, muy testimonial, prácticamente esto es como lo del paro técnico, ¿no? Que no es un cero absoluto, hay una variación, pero no deja de ser pues un detalle referencial, ¿no? En este caso, 38 parados más, hay 38 personas más con sus 38 familias que han dejado de trabajar y de percibir su salario. Vamos a ver los detalles concretos y ahora lo vamos comentando. Lo que nos preocupa precisamente la situación internacional actual, que va a suponer que precisamente que aunque tengamos una gran contratación, cada vez más empleo en la provincia, los salarios no acompañan. Y sabemos que ahora, lo notaremos los próximos días, va a subir el gasóleo, va a subir todo el tema del gas, porque ya está subiendo el petróleo y el gas, y lógicamente luego eso tirará de la cesta de la compra, con lo cual, si no subimos los salarios, volveremos a repetir lo que pasó con el inicio de la guerra en Ucrania. Pues a la hora de cobrar las pensiones, o cobrar discapacidad, o cobrar incapacidad temporal, pues hay una brecha importante en cuanto a las prestaciones sociales que reciben las mujeres de nuestra provincia. Y no olvidemos que la media de salarial y de pensiones en nuestra provincia es la tercera más baja de España. Y es que tenemos un 45% de inestabilidad, quiero decir con esto, de contratos eventuales, frente a un 55% de contratos indefinidos. Y en una economía sana, y según nos recuerda Europa constantemente, la horquilla de temporalidad debería estar entre el 8% y el 13%. Era la reflexión, la opinión de los sindicatos al respecto de estos datos. Las cifras globales, hemos hablado de la diferencia de un mes a otro, del mes de enero con respecto
al mes de febrero. También hay que decir que el mes de enero todavía hay coletazos de la Navidad, ¿no? Esto es un poco la temporalidad de los momentos concretos y que tienen que ver con un refuerzo de personas, sobre todo para el sector servicios. El total de parados en el mes de febrero en Almería es de 42.564 personas, que corresponde, como decíamos, a un 0,09% por debajo de caída, ¿no? En este caso, con respecto al empleo del primer mes, y que en números de personas y de familias son 38. Este es el dato mes-mes, pero se suele mirar el dato interanual, es decir, los últimos 12 meses, cómo ha girado para la evolución, porque, como digo, la temporalidad puede hacer que caiga o que suba o que baje, pero el conjunto... Y en ese capítulo sí que hay en Almería 4.108 parados menos que hace un año, es decir, desciende un 8,80%, que es un poquito más, pero superior a la media andaluza, que está en el 8,69%. En Almería es un 8,80%, que eso, para quien sea de números, y seguro que Amalia lo puede decir mejor, es un 0,11% de mejoría con respecto a Andalucía, ¿no? Hombre, a mí estos datos me parecen magníficos. Y me parecen magníficos porque, bueno, a mí me ha faltado entre esas declaraciones las declaraciones de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, porque es verdad que cuando se trata de temas de datos sobre el paro, solamente se toca a las organizaciones sindicales, que por supuesto están sumamente informados y tienen su visión, pero creo que tenemos que tener también la visión de las confederaciones empresariales, de las empresarias y los empresarios, para completar todo. Pero bueno, a pesar de ello, yo lo veo unos datos magníficos. Creo que la empresa almeriense está haciendo sus deberes, y cada vez estamos contratando a más personas. Y más allá de la temporalidad, que al final tenemos un sector productivo en nuestra provincia que es el que es y que no podemos cambiar, que está basado en el turismo y en la agricultura, y a pesar de eso, pues, los datos suben y bajan, ¿vale? Pero a pesar de eso, pues cada vez hay más contratos indefinidos, y a través de esa figura de los fijos discontinuos que cambió la última reforma, y creo que debemos de aplaudirnos como provincia. A pesar de todo, pues esos datos de empleo, pues también tenemos en la empresa muchos problemas de los que deberíamos de hablar también, de ese absentismo laboral que hay en nuestra provincia, que es brutal, el absentismo laboral de nuestros trabajadores, y que hay que hay que ver por qué se está produciendo. Pero lo que son los datos de desempleo, yo los veo desde luego como muy positivos. Uh-huh. Pues sí, fíjate, curiosamente, con ese 0,09% somos la provincia andaluza que peor resultado ha tenido. O sea, vamos siempre a contracorriente, ¿no? Pasa con la campaña agraria, que cuando más empleo tenemos, más empleo creamos, en España se destruye, y aquí ha ocurrido lo contrario, ¿no? Solamente aumenta el paro en 38 personas y hemos sido la provincia andaluza que más desempleo ha generado en este último mes, y aún así, bueno, es una cifra, yo creo que es importante ver las cosas en perspectiva, ¿no? Y también, como comentaba, si miramos atrás, en 2012, en el pico de la crisis, estábamos en un 35-36%, se ha ido evolucionando, ahora nos vamos por debajo del 15%. La situación laboral, pues bueno, ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado. El tema de la temporalidad nos sigue lastrando, casi todo se concentra en el sector servicios, ¿no? Estamos diciendo unos 42.000 parados, casi 30.000 están en el sector servicios, ¿no? Agricultura, a pesar de su potencial, o la construcción, son residuales, ¿no? en ese bagaje, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, hacer hincapié en ese aspecto, ¿no? Cómo hemos evolucionado reduciendo esa temporalidad. Los fijos discontinuos han ayudado. A veces se maquillan las cifras porque, y tú lo sabes bien, sí, no son muy reales, no están trabajando en el día a día, son empleos que son coyunturales. Claro. Y evidentemente
eso hace que las cifras hayan mejorado, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que ver el trasfondo, ¿no? Hay que ver el salario mínimo de las personas que trabajan, hay que ver si tienen cierta estabilidad, si la precariedad se ha ido acentuando, ¿no? Que creo que no es lo que transmiten, ¿no? los sindicatos. Y bueno, también hay una cuestión muy importante, ahora que estamos también en el contexto del 8 de marzo, y es que sigue habiendo una brecha importante entre hombres y mujeres, ¿no? en el tema del desempleo. Del conjunto de desempleados de la provincia, un 41% son hombres, más del 58% son mujeres, ¿no? Ahí también hay que trabajar, hay que incidir, porque al final estamos hablando de puestos de empleo en los que son equiparables o son accesibles a todo el mercado laboral y no tiene por qué haber un predominio, ¿no? de los hombres, ¿no? en algunas cuestiones. Y sobre el tema del absentismo, pues también quería valorar que sí, que es una cuestión que preocupa mucho a los empresarios. Y que no se abre, no se aborda, no se aborda con la suficiente profundidad, ¿no? Porque nos centramos muchas veces en esa estabilidad o en esa estacionalidad que tienen algunos sectores, pero también habría que valorar, ¿no? Si el absentismo se recondujera, si hubiera medidas integrales, cómo podría facilitar que hubiera un mayor crecimiento de las empresas y al final eso también redunda, ¿no? en los trabajadores y en general en la economía de una provincia, ¿no? Efectivamente, porque al final el coste de ese absentismo lo tiene que soportar la empresa, no lo soporta nadie más. Entonces, yo siempre, cuando me hablan sobre esto, digo, es que pensamos en grandes empresas y pensar que más del 90% del empresariado español son autónomos y pymes. Y me atrevería a decir micropymes, ¿vale? Gente que a lo mejor tiene contratado como mucho a 4 personas y una de esas personas, pues imaginaros, una de esas personas pues no va a trabajar porque hoy me duele la cabeza, mañana me sucede esto y ahora esa empresaria o ese empresario tiene que soportar ese coste y ese trabajo no sale adelante. Entonces, muchas veces miramos los datos de empleo, de trabajadores, con una dimensión muy, muy grande y quizás deberíamos de mirarlo en una dimensión más pequeña. Siempre nos están diciendo que nos estamos quejando, pero es que no es que nos quejemos, es que es nuestra triste realidad, porque al final nosotros lo único que queremos es trabajar. La mayoría de nosotros trabajamos en nuestra propia empresa y trabajamos y a la vez dar trabajo y que la empresa cada vez sea más grande. Y para que una empresa sea grande, pues necesitas también que no tengas tantos gravámenes como los que tenemos. Y en materia de empleo, pues tenemos un gran problema que tenemos en estos momentos, quizás el más grande, el absentismo laboral y la falta de mano de obra. Tenemos una falta de mano de obra muy grande. Tú fíjate, teniendo 42.000 desempleados, pues tenemos falta de mano de obra. Con el tema del absentismo, Amalia, ¿en algún sector en concreto o en todos por igual? En todos por igual. Al final hemos observado, lo tenemos contabilizado, la cantidad de personas que no han ido en todo un año a trabajar. Es que eso es muy fuerte. Creo recordar que la última vez hablábamos de 19.000 personas en la provincia que no habían ido en un solo día a trabajar y que la empresa estaba soportando ese coste. Es muy fuerte. Pero bueno, si no vas por un motivo justificado, quiere decir una cosa que porque tienes bajas por contingencias comunes. Las bajas por contingencias comunes, te estoy hablando de resfriado, de gripe, gente que es experta en enganchar una cosa con otra. Sí, y ahí además hace falta el enfoque poliédrico de todos los ámbitos, no solamente el laboral, no solamente el empleo, no solamente la mutua, también el sistema sanitario. Hay que equiparar una serie de requisitos y de cánones por el que tú con una enfermedad no puedas tener acceso a un periodo de baja que yo no tengo, claro, con otro médico. Entonces también habría que abordarlo desde ese punto de vista. Sistema sanitario, implicar a la administración laboral, implicar también, lógicamente, la legislación nacional que tienen las empresas y yo creo que de ahí viene la dificultad para abordarlo, ¿no? Claro. La complejidad, porque no es una cuestión que se pueda regular simplemente desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves.
tú como trabajador tienes derecho, por supuesto, a ponerte malo. Faltaría más. Y por supuesto tienes derecho a tener hijos. Pero es verdad que hemos detectado, por ejemplo, en el campo, hemos detectado enganchar bajas por paternidad una con otra. Entonces, ahí te podría hablar muchísimo mejor Dori Blanque, que es la que sabe exactamente cuáles son los datos. Sí. Pero es un gran problema el que tenemos, de verdad, porque somos muy pequeños y ahora, por ejemplo, hoy mismo escuchaba en la radio la subida de todos los costes. Eso lo vamos a tener que soportar a nivel de empresa. Y nosotros también llegamos a nuestras casas y también tenemos esos gastos en nuestras casas. Y al final, pues esto se tiene que solucionarse de alguna manera. Porque llegará un momento en el que no podamos abordar más ese tipo de problemas. A veces yo porque tengo una actividad en la que bueno, hay mucha itinerancia laboral, la inmensa mayoría son jóvenes que tienen su primer trabajo y que sabes que cuentas con que no se van a quedar contigo al final, ¿no? Pero esas empresas que necesitan que esos trabajadores se queden con ellos, que crezcan con ellos y que tú te encuentres ese problema de que día a día tiene un coste salarial al que no le está sacando rentabilidad, pues para una pequeña empresa eso es horroroso. Y para un autónomo no te digo cuánto. De los otros nos vamos a hablar también después, pero por ir completando datos de esta encuesta, la población activa, vamos, los datos del paro, como se resume. Hablaba antes Iván de las mujeres, alrededor de 25.000 mujeres dentro de ese número global, ¿no?, que decíamos antes, de 42.564 ciudadanos almerienses, ¿no?, en este caso en la provincia de Almería. Pues unas 25.000 son mujeres, 17.622 son hombres, y en cuanto al paro juvenil, por debajo de los 25 años, aquí se invierte, ¿no? Aquí hay 2.109 chicos, por encima de las 1.741 chicas que están en el paro, pero bueno, eso sí que tiene igual más que ver con estudios o mil cosas, ¿no? Al final no dejan de estar también todavía en ese proceso de formación y eso es un dato importante por lo que supone la salida laboral para toda esa gente joven que se forma y que quiere dar ya el paso definitivamente, pero que en otros casos pues igual, sobre todo con el tema médico, que el tema médico, tú 25 años estás en mitad de todo el proceso de formación, que si el MIR, que si no sé qué, que si... En fin, es mucho más complejo, tiene muchas más aristas. Es también cuestión de la capacitación, ¿no? Son gente joven que el empleo que se genera en el sector servicios, el sector de la construcción, no se corresponde, ¿no?, con sus expectativas laborales. Claro. Y al final la figura está ahí, el desempleo. Tenemos tasa de paro juvenil en relación a otros países de Europa muy, muy alta, ¿no? Es otra de las claves. Yo hacía hincapié en la brecha salarial, en la brecha del desempleo entre hombres y mujeres. También el paro juvenil debería tener una serie de políticas de incentivos que no tenemos hoy. Fundamentalmente el sector servicios, en segundo lugar en el ranking agricultura, después construcción y ya muy residual la industria, porque evidentemente tampoco hay un tejido industrial fuerte, muy grande como para que sea realmente un motor, ¿no? Es un problema el tema del paro juvenil. Y estoy contigo, que se deberían de tomar medidas para que eso no sucediera, y el tema de la brecha entre mujeres y hombres pues también. Sí es cierto que depende también del sector productivo. Hay sectores productivos en los que las mujeres no quieren trabajar o no se adapta a las características de las mismas. Pero sí es verdad que hay muchísimas diferencias. Y es muy importante, y yo creo que ahí al final estamos hablando de desempleo juvenil, pero bueno, también está relacionado
que todo el modelo formativo y educativo se adapte, ¿no?, a la realidad del mercado productivo. Y teniendo nosotros como tenemos el liderazgo agroalimentario en innovación, en transferencia, en conocimiento, en investigación, hay que adaptar, ¿no? Y ya se está haciendo, ¿no? Me consta más, hay grandes iniciativas en la universidad y las grandes empresas y fundaciones, pero se tiene que adaptar mucho más para que los jóvenes sepan y sean conscientes de que aquí tenemos el Silicon Valley del agro. Y que digan, oye, pues aquí voy a prosperar porque además es un nicho de mercado que no ha dejado de crecer, tiene un potencial enorme. Y posiblemente eso también ayude a que ese talento que está llegando de otras provincias lo podamos asumir también los almerienses, ¿no? Las familias de Almería puedan ver a su hijo, ¿no?, en esas empresas que están desarrollando patentes e iniciativas pioneras a nivel internacional. Claro, el agro, a ver, recientemente hemos tenido la feria, hemos estado presentes, ¿no?, en la feria de Fruit Logística. En Berlín, Fruit Attraction es la de Madrid. Sí. Yo estuve también en Berlín, con sensación térmica de menos 16 grados. Sí, fue una feria muy amena. Pues imagínate la diferencia de esos menos 17 a los más 24 de hoy, pues imagínate. Sí, había una brecha. La horquilla, ¿verdad? La brecha. No, decía que en el mundo agro, no vamos tampoco a descubrir la rueda porque lo sabemos perfectamente, pero Almería es potencia andaluza, potencia española, potencia europea y bueno, en fin, lo sabemos y ya está. El mundo agro evidentemente es un mundo muy sacrificado, como al final todos los trabajos en su mayor o menor medida, pero es verdad que tiene unas condiciones muy particulares y claro, el día a día y el sol a sol pues es duro. Pero es verdad que el mundo agro no solo es el estar con la azada levantando... Es que ya no existe eso. Claro, o sea, quiero decir, no es doblar el lomo, que también, ¿no?, para recoger determinadas cosas, ¿no? Claro. Algo hay que doblar. Pero exactamente, pero el mundo agro sí que genera muchísimo en cuanto a lo que es investigación, en lo que es tecnología, en lo que es, ¿qué digo yo?, robótica, un montón de sectores que directamente no es que yo soy ingeniero técnico agrícola. Vale, perfecto, hace falta muchos. Pero yo soy ingeniero de telecomunicaciones y estoy trabajando en el agro. Quiero decir, hay muchísimo perfil dentro del agro y bueno, pues es algo que debe utilizarse, debe apoyarse, sobre todo esa parte joven, ¿no? Yo creo que se está haciendo. Yo creo que entre el empresariado del agro y la administración pública van de la mano y creo que se está trabajando muy bien. Y de hecho, pues ahí tenemos esas grandes empresas que son referentes a nivel nacional, incluso algunas a nivel mundial. Que tenemos que tener cuidado también como siempre, con los que vienen, porque en China, cuidado con el agro chino que viene pegando fuerte y de hecho creo que actualmente hasta ahora teníamos el récord de extensión de invernadero y ahora ya nos lo han quitado. Ellos tienen más extensión de invernadero que nosotros. O sea que bueno, pero ellos son un país, nosotros somos aquí una... Estamos comparando China con Almería. Con Almería. Pero bueno, Almería, pues eso está muy bien. O sea, fijaros, hay muchas delegaciones chinas que han venido a la universidad a aprender. O sea que al final es un conocimiento que estamos exportando. La transferencia de conocimiento es muy buena, muy buena. Y de hecho, nosotros en su día, cuando fuimos a Israel a conocer muchísimo de la metodología que se empleaba allí. De regadíos, por ejemplo. Exacto. Claro. Entonces, pues creo que bueno, que se está haciendo muy bien, pero que tenemos que seguir incentivando eso, porque ese talento, venimos a lo que estábamos hablando, ese talento que tenemos en Almería tan grandísimo, que ese talento que se está generando en la Universidad de Almería, que también es una referente, esa labor que se está desarrollando desde la Consejería de Educación, para que la FP que se desarrolla en nuestra tierra sea acorde con la empresa, pues y luego a nivel tiene de que campo, sacar su fruto. A nivel de campo también, hablando de la azada, también el relevo generacional. Hay que potenciarlo. Eso también es muy importante. Hay que potenciarlo porque al final estamos generando una dependencia irreversible de la inmigración, ¿no? Hablábamos de los datos de desempleo. En Seguridad Social es que hemos batido el récord, 276.000 almerienses creo que estamos afiliados. 85.000 son inmigrantes. Es decir, hay una fuerte dependencia y no podemos perder tampoco de vista que estamos creciendo en esos términos de empleo porque tenemos ahí una inmigración, un colectivo muy importante. Entonces, en el agro, evidentemente, la dependencia está,
pero también tenemos que potenciar el relevo de, Sí, de el la relevo gente de Almería, generacional. y que en esas pymes que hablamos, pequeñas empresas, micropymes, pues también sean los hijos y las hijas los que estén dando Los que el tomen, relevo, los que- claro. Es verdad que en el sector agro es algo que se lleva detectando ya hace muchísimos años, que el relevo generacional está fallando, ¿vale? Está fallando mucho. Es cierto que no es lo mismo adquirir aquí en Almería una parcela de invernadero que adquirirla en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Claro. Comprar aquí una parcela de invernadero es una inversión, Claro. más allá de comprarte una sí, casa. muy importante, muy importante. Pero es cierto que ahí creo que juega un papel primordial la mujer. Fíjate. Ahí creo que las mujeres jóvenes juegan un papel primordial. Ese relevo generacional creo que va a estar en manos de mujeres. Claro, y no hay que perder, bueno, ya por cerrar, Sí, si porque quieres, el bloque. llevamos 2 tercios de Y programa. hablando de esa Hay que- inmigración, no hay que perder de vista tampoco que esa inmigración, como ocurrió con los españoles, o con los almerienses que iban a Barcelona, iban a la fábrica, pero los hijos no iban a la fábrica. Claro. Los hijos estudiaban Derecho, estudiaban Empresariales, estudiaban Ingeniería. De hecho, están estudiando ya. Y yo ya he estado en algunos foros, ¿no?, con colectivos inmigrantes que están fomentando un poco la inserción laboral. Y dicen, no, yo estoy en el invernadero, pero mi hijo va a ir a la universidad. Claro. Entonces, esa dependencia ya no es porque aparte al almeriense, que como pueden dar a entender algunas personas, no, es porque también va a generar una falta de relevo también entre la propia colectiva inmigrante, ¿no? Exacto. Está claro. Sobre el tema de la afiliación, 276.049 almerienses están en el régimen general, y de esa cantidad, 85.573 son de origen extranjero, que viene a ser pues 1 de cada 4, algo, el 25% por Sí, redondearlo. Un porcentaje muy grande. 1 de cada 4. El más alto de España. Sí, no hay sin... Y luego, y esto es para cebar el contenido que tendremos justo después de esta pequeña pausa, en el RETA, que es el régimen de autónomos, hay en Almería 63.630. Y eso significa que ahora, a la vuelta, vamos a abrir el turno de la reivindicación que ayer generó una manifestación de los autónomos en la capital de Almería. Hacemos una pausa y seguimos en Conexión Almería, como siempre en Interalmería Televisión.